Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos una vez más en nuestro devocional, uno más entre las llamas, a través de tu radio Arcoíris de Amor. Mi nombre es Liliana Moreno y les saludo desde Oxnard, California. Y nuestro devocional del día de hoy tiene por título El verdadero gozo. Leamos el Salmo 13:5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Y Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El gozo. Hoy estaremos hablando del gozo, que muchas veces es confundido con ser feliz, ¿verdad? Y la felicidad es algo muy subjetivo, que ahorita puedes estar y sentirte feliz porque tuviste una buena noticia, porque obtuviste algo que querías y eso te pone contento, ¿verdad? Feliz. Pero el gozo va más allá. El gozo dice que es un fruto del Espíritu de Dios. Y ese gozo, ¿verdad? Esa felicidad y es algo que todos como seres humanos anhelamos, ¿verdad? Pero a menudo, por todas las circunstancias que nos toca pasar, lo vemos como muy difícil de alcanzar. ¿Te consideras una persona feliz realmente? ¿Gozosa? ¿Cómo está tu corazón? ¿Verdad? El experimentar el gozo debe de ser parte de la vida de nosotros como cristianos. Ese gozo debería de ser una marca, ¿verdad? La palabra dice que es un fruto del Espíritu, que nos distingue de los demás. Porque hay algo en ti, que aún en medio de las circunstancias y en medio de una vida difícil y dura, en medio de todo lo que podamos estar viviendo, hay gozo en nuestro corazón. Entonces, hay una marca distintiva. A veces no hemos entendido lo que es el gozo del Espíritu y como no lo entendemos, no lo experimentamos. Y yo creo que todas y todos, ¿verdad? Queremos experimentar y vivir con ese gozo en nuestra vida cristiana. Y la palabra de Dios nos habla mucho sobre la alegría y el gozo del Señor. Pero este gozo del Señor, primeramente, mis hermanos, está relacionado con nuestra salvación. Porque si queremos tener gozo, pero no tenemos su Espíritu, esto no va a ser posible. Primeramente es ese gozo de nuestra salvación, que hemos sido salvos, que ahora por medio de su Espíritu que mora dentro de nosotros podemos tener ese gozo. Ese gozo del Espíritu es ese sentimiento, ¿verdad?, de satisfacción, de plenitud, aún las circunstancias que estemos pasando. Experimentando esa plenitud en nuestra alma y estar conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, que nos recuerda que no importa la experiencia por la que estés atravesando, Él la conoce, la controla y la usará para formar en nosotros el carácter de Cristo, para llevarnos a vivir más cerca de Él, en dependencia de Él y para la gloria de Él. El sentimiento de satisfacción y plenitud, y el origen de este sentimiento es en Dios y solo por Dios, solo en Él. La razón de este sentimiento de plenitud es la presencia misma de Dios, saber que Él está contigo, aún en los desiertos, porque esos desiertos tienen un propósito en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a entender que aún es posible tener gozo del Espíritu,
a pesar de nuestras experiencias de tristeza, porque no están separadas. Y nuestro Señor Jesús es un gran ejemplo de cómo Él experimentó el gozo del Espíritu aún de las circunstancias, porque Él lloró. Sí, Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro, porque se entristeció y se conmovió. Su corazón, su alma se conmovió al ver a María y a Marta llorar. Esto lo vemos en Juan 11, 32 y 36. Perdón. Y también lloró por Jerusalén antes de su crucifixión y vio las consecuencias que iban a venir sobre los que vivían, los ciudadanos de Jerusalén, y lloró en Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre de ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hebreos 5:7. Él se entristeció por su pueblo que lo rechazó. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En el huerto del Getsemaní les dijo a sus discípulos en Marcos 14, 34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, en sus días en esta tierra, Él tuvo estas experiencias difíciles, pero a uno le robó ese gozo del Espíritu. Y el gozo del Espíritu no quiere decir que no va a haber tristeza en determinados momentos. Y en medio de la tristeza nosotros podemos tener un sentido profundo de la presencia de Dios, sabiendo que Él está obrando para su gloria y está obrando para nuestro bien. Y aún en medio de estos dos sentimientos, ¿verdad? Que la tristeza y el gozo, sentir satisfacción en nuestra alma de saber que Él está con nosotros. El apóstol Pablo, que no era Dios, ¿verdad?, que no era Jesús, él también supo entender esto y lo explicó en 2 de Timoteo 4:16. Y lo hace desde una prisión, en tristeza, en soledad. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Él estaba triste, lo habían abandonado. Y aún dice, y pide por ellos, dice, no se les tome en cuenta. Porque él sabía y él dijo, el Señor estuvo conmigo. Estaba solo, traicionado. En medio de esta experiencia en la cárcel, hubo una diferencia, que el Señor estaba con él y llenó ese vacío de soledad. Estaba con él en una forma tan real de su presencia, aún en la prisión, soledad y tristeza, que están bajo el control de Dios. El Señor lo fortaleció en medio de la soledad. La manera de experimentar el gozo, mis hermanos, es enfocarse en Dios. En lugar de meditar en nuestras dificultades o en las cosas que nos roban nuestro contentamiento, podemos meditar en Dios. Y eso no quiere decir que debamos de negar, ¿verdad?, nuestro descontento, hacer de cuenta que no pasa nada, ¿verdad?
no hacerle caso, ¿verdad?, a lo que estamos sintiendo y nuestras tristezas del momento, ¿verdad? Porque tenemos el ejemplo de muchos de los salmos y podemos ir y de la misma manera derramar nuestros corazones delante de Dios. Podemos decirle sin rodeo todas las cosas que nos afligen, que nos ponen tristes, que nos preocupan, y luego someternos a Él, recordando quién es Él y teniendo ese gozo que viene de su Espíritu. Sentirnos plenos, que nuestra alma está satisfecha en Él. El libro de Filipenses tiene mucho que decir sobre este gozo. Aunque Pablo escribió la epístola desde la cárcel, en Filipenses 4:4-8 dice, regocijaos, ¿verdad?, en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. De poder experimentar este gozo en nuestra vida cristiana. Dice, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos, nosotros debemos de enfocarnos en Él, alabar a Dios. Es tan importante también darle la alabanza, recordando que Él está cerca y orando por nuestras preocupaciones y manteniendo nuestras mentes enfocadas en su palabra. A pesar de nuestras circunstancias, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oremos, mis hermanos, para terminar nuestro devocional del día de hoy y que sea el Señor en nuestros corazones. Bendito Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado ejemplo, Señor. Padre, que aún, Señor, tú te compadeciste, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Y aún te sigues compadeciendo por nosotros, Señor. Porque sabes que somos débiles, Señor. Porque sabes que somos polvo, Señor. Y nosotros lo reconocemos. Y nosotros reconocemos que por nosotros no podemos, Señor, hacer absolutamente nada, Señor. Te necesitamos, Señor. En dependencia, Señor. Nuestra vida, Señor, te pertenece. Tú controlas, Señor, todo lo que pasa, Señor, a nuestro alrededor. Señor, y que va a haber momentos de tristeza, Señor. Y que tú los entiendes, que tú les consuelas, que tú nos consuelas, Señor. Que tú nos das paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y que podemos estar seguros en ti, confiados en ti, quietos en ti, Señor. Aún, Señor, teniendo ese gozo tan grande, Señor, de nuestra salvación. Que nada de lo que podamos vivir aquí, Señor, se compara, Señor, a poder estar un día, Señor, delante de ti. Nada, Señor, de cualquier aflicción que podamos estar pasando, Señor, se compara, Padre. Y sabemos que aún en medio de toda circunstancia, tú estás con nosotros. Tú estás con cada uno de tus hijos, Señor. Que tu presencia se haga cada vez más real, Señor. Sabiendo, Señor, que nuestro gozo, Señor, no depende de nuestras circunstancias, Señor. Que tú eres el que nos da plenitud, Señor, esa satisfacción verdadera a nuestra alma. Y que podemos realmente, Señor, ser personas felices, Señor. Aún tú lo dices, que somos dichosos, más que bienaventurados, todo aquel que confía en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en este mundo, Señor, tan hostil, tan lleno de maldad, Señor, no caminamos solos. Tú estás con nosotros. Gracias, bendito Dios. Te exaltamos, te damos gloria,
Te alabamos, Señor, y meditamos en tu palabra, Señor. Tú eres digno de toda alabanza y tú eres digno, Señor, de toda adoración. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, y nos estaremos escuchando en nuestro próximo devocional.